Hola, muy buenos días a todos y feliz viernes 1 de marzo de 2019 en este episodio que es el número 93 contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien y como siempre vamos a iniciar este vídeo de cada viernes explicando el contenido que hemos hecho para vosotros durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito, como cada lunes, en el que hablamos en un caso sobre una incapacidad total para la profesión habitual por fractura en el tobillo debido a un accidente laboral. Un caso bastante interesante que lo podéis ver en los detalles de este vídeo, como todo el contenido que voy a decir ahora. También el lunes mi compañera Marta, abogada, hizo un vídeo explicando en este caso la enfermedad de la migraña. El martes que tuvimos también un vídeo divulgativo de Marta explicando en este caso la incapacidad permanente en situación de no alta. Y entrevisté al doctor Tatay para hablar sobre la enfermedad del Alzheimer en el proyecto de misderechos.club. Es el podcast número 81 y ahí podéis ver la entrevista íntegra del doctor Tatay. El miércoles tuvimos un vídeo de actualidad que hice en este caso yo, un servidor, y lo podéis ver en el que hablaba sobre el subsidio de mayores de 52 años, 55 años, sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la no aprobación, vaya, y sobre una sentencia del Tribunal Constitucional bastante interesante, lo podéis ver del miércoles. También el miércoles tuvimos el podcast en misderechos.club 82, contestando a las preguntas de la audiencia de misderechos.club, y también tuvimos un vídeo en directo muy exitoso, ese vídeo en directo en YouTube, el segundo que hacemos en YouTube en lugar de hacerlo en Facebook, muy exitoso y que también podéis ver ya en diferido, pues el vídeo que hicimos el pasado miércoles. El jueves también tuvimos, pues en este caso, un blog post en el que se explicaba qué es el alta administrativa, lo podéis ver ahí también, este blog post. Y por último, hoy que vamos a hacer este vídeo contestando a vuestras preguntas. Bien, si os gusta este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al like y que os suscribáis a nuestro canal dándole a la campana, porque como veis son muchos los vídeos que vamos haciendo cada semana para vosotros y por lo tanto tenéis que estar atentos a todos aquellos vídeos que seguro que muchos de ellos pues, pueden resultar de interés. Y ahora sí, si os parece, empezamos a contestar las preguntas. Y la primera pregunta del día nos la hace Carmen Hinojal y dice: gracias por su interesante vídeo. Quisiera proponer un tema para su análisis. Se trata de la pérdida de la pensión en escritores de libros. Recientemente he conocido varios casos. Si publican, pierden su pensión. Uno de ellos tenía que ir a la pensión por invalidez permanente absoluta. ¿Hay algún tope de ingresos para que sea legal? Como por ejemplo no tener beneficios superiores al salario mínimo. Gracias por todo. Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Y la respuesta es que no hay ningún tope legal de ingresos. Entonces, el tema de los escritores es un tema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, todos estos ingresos derivados de propiedad intelectual pues se tiene que mirar por dónde tributan el nivel de IRPF. Normalmente va a la renta del ahorro por ingresos derivados de la propiedad intelectual. Normalmente estos casos no deberían ser revisados por una incapacidad permanente absoluta. Son trabajos que, insisto, que en la mayoría de casos, aunque se tenga una incapacidad permanente absoluta, se van a poder hacer porque no están sometidos ni a un tiempo, ni a una dedicación exclusiva, ni a un horario, etc. Entonces, en la mayoría de casos son compatibles. Por lo tanto, si se les ha quitado una pensión de incapacidad permanente a alguien por hacer un libro, la Seguridad Social debe justificar que esa persona ha mejorado en su estado de salud. Por lo tanto, si esa persona no ha mejorado, no se le deberá revisar una incapacidad permanente. El hecho exclusivamente de hacer un libro, de publicar un libro, etcétera, aunque esté sometido a unos ingresos, aunque se cobre 1 millón de euros, me lo invento por esos libros, eso no va a hacer que perdamos una pensión de incapacidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nada tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, que si no hay una mejoría evidente, la Seguridad Social no puede revisar esa pensión de incapacidad e, insisto, el hecho de escribir un libro no puede ser motivo suficiente como para
pues revocar esa incapacidad permanente. Otra cosa distinta es que paralelamente a la escritura de ese libro, ¿no?, a escribir el libro, pues haya habido una mejoría. Entonces, en esos casos será distinto, pero solo por eso pues no existiría la mejoría. Muchísimas gracias, Carmen, por tu pregunta. Vamos con la siguiente. Nos la hace Fernando Barrios y dice: ¿y si tienes varios motivos o varias lesiones, se te juntan todas o se coge la más grave y de esa es de la que se pide la incapacidad? ¿Cuándo es mejor solicitar la incapacidad? ¿Estando de baja o estando ya de alta? Muchísimas gracias. Nos lo hace Fernando Barrios y nos aclara esta pregunta también diciendo: uno de los motivos es mano catastrófica. Ese fue el primer diagnóstico. Aunque bueno, yo creo que no creo que sea para tanto. Pero bueno, llevo 4 años en tratamiento con una última cirugía hace un año y ahora mismo estoy de baja en prórroga hasta finales de abril por haber pasado los 365 días. También estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico que ya os he comentado por otro lado. Muchísimas gracias. Bien, para responder a tu pregunta, Fernando, y que quede claro esto, la incapacidad permanente no se pide exclusivamente por un único motivo. Es decir, si yo tengo varias lesiones o enfermedades, que a veces es muy común, se valora el estado de todas ellas. Es decir, porque a veces una única lesión o enfermedad no sería suficiente como para tener una incapacidad, pero si se pone en relación con otras limitaciones que tienen de otras enfermedades, pues eso hace que puedas llegar a tener una incapacidad laboral. Dicho esto, la idea y lo que debemos tener claro es que se valoran de forma conjunta todas las enfermedades. Esto es lo mismo que con las bajas médicas. Uno está de baja médica por un motivo, pero si sobreviene otro motivo de baja, podemos continuar de baja por ese motivo, y cuando nos vayan a valorar si continuamos o no de baja, pues nos tienen que hacer una valoración conjunta, no exclusivamente de esa enfermedad o lesión. Entonces, nos decías también cuál es la que se valora, si la más grave, la que no, etcétera. Se valoran todas y esto queda claro. También nos preguntabas si es mejor estar de baja médica o de alta cuando se solicita la incapacidad permanente. Es una respuesta que ya hemos dado en alguna otra ocasión, pero estoy encantado de darosla como siempre, y es que es mejor estar de baja médica. Y el motivo es el siguiente. Uno de los motivos de denegación de la Seguridad Social es que precisamente no se está de baja en el momento de solicitar la incapacidad. ¿Y ellos por qué lo dicen? Pues porque hacen una aplicación de forma restringida, ¿no?, de lo que dice el artículo en la Ley General de la Seguridad Social, que dice que la incapacidad permanente es aquella situación en la que un trabajador, tras haber agotado la baja médica, pues no puede realizar ningún tipo de actividad laboral o su actividad laboral por las limitaciones que tiene. ¿Qué es lo que sucede? Que este artículo se ha interpretado jurisprudencialmente diciendo: hombre, si un trabajador tiene una limitación que es crónica y no es necesario que esté de baja médica para ella, pues entonces no hace falta que esté de baja médica, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien tiene un problema de visión que es irreversible, que ha perdido agudeza visual, pues no se le va a exigir que esté de baja médica, porque por mucho que esté de baja y agote una baja, pues no va a recuperar la visión, ¿no? Pues en este tipo de casos, pues se entiende que no hace falta estar de baja médica. Lo que pasa es que la Seguridad Social deniega muchas veces automáticamente por el hecho de no estar de baja. Por lo tanto, si queremos evitar tener que ir sí o sí a la vía judicial, la recomendación es que solicitéis la incapacidad permanente estando de baja médica y no en situación de alta, porque corréis el riesgo de que os venga denegada y tengáis que acudir a la vía judicial en una gran mayoría de casos. Así que muchísimas gracias por la pregunta, Fernando. Vamos con la siguiente, que nos la hace Carmen Ruiz. Y dice lo siguiente: me ha sido reconocida una incapacidad permanente total. Se me informa que al año me avisarán para una revisión. ¿Es eso posible? ¿Y por qué lo hacen? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Carmen. Sí que es posible, y el motivo de por qué lo hacen es porque todas las pensiones de incapacidad permanente son revisables hasta que cumplimos la edad de jubilación ordinaria. Es decir, que hasta los 65, 67, la edad que te toque, en cada caso, te pueden revisar esa pensión. La incapacidad permanente es la situación que es previsiblemente definitiva. Es decir, que es posible que tengas una limitación que en principio es crónica, definitiva y que no hay nada que hacer actualmente en el estado de la medicina, pero que si tú recuperas la capacidad de trabajar, pues te la pueden revisar y quitar, ¿vale? En este caso te han concedido la incapacidad
y dicen que será revisable en un año. Si los plazos de revisión son inferiores a 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, en esos casos son que la Seguridad Social tiene dudas razonables de que a lo mejor con el tratamiento médico nuevo que tienes o si te han de someter a algún tipo de intervención, etcétera, puedas acabar recuperando la capacidad de trabajo. Por ese motivo te han puesto 1 año. Así que lo más probable es que te llamen a revisión y que si tú llevas los informes médicos y en esos informes se pone que has podido mejorar, pues te puedan quitar la pensión. Si esos informes siguen diciendo que tienes las mismas limitaciones y que estás mal, pese al tratamiento que has tenido desde que te han reconocido la incapacidad, pues seguirás con esa incapacidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es posible, siempre hasta la edad de jubilación ordinaria, pues nos van a poder revisar. Y lo habitual es que si nos dan para 2 años o más, ya no nos llamen. En la resolución lo vais a ver que pone podrá ser revisada. Esto no quiere decir que obligatoriamente nos van a revisar a esa fecha, pero que suele ser muy habitual cuando el periodo de revisión es como el tuyo, Carmen, que es inferior a 2 años. Así que importante que para esas fechas tengas un informe del especialista que te lleva de esa lesión o enfermedad principal que padeces. Muchísimas gracias por tu pregunta, Carmen. Y nos vamos con la siguiente, que nos la hace Popita Rebelde y dice: hola, a mi hermana le concedieron una invalidez absoluta y le dijeron que podría ser revisada a los 2 años. Y de eso hace 7 años y jamás la llamaron. ¿Ella tendría que hacer algo o dejar la cosa como está? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Popita, porque esta pregunta nos sirve para complementar lo que hemos comentado en la respuesta anterior. Y es un ejemplo práctico, en la resolución de la hermana de Popita dice que le pusieron que sería revisable en 2 años. No la llamaron por lo que os decía antes en la respuesta a Carmen, que podrá ser revisada, no se va a revisar. Cuando te ponen 2 años podrá ser revisada, la mayoría de las situaciones no te la revisan. No tienes que hacer totalmente nada, Solo puedes hacer algo si quieres que te revisen esa pensión. Es decir, si entiendes que has empeorado, puedes solicitar que te revisen esa pensión de incapacidad. Pero no tienes que hacer absolutamente nada. Si llega la edad de jubilación ordinaria, pues ahí se cambiará el nombre de pensión de incapacidad a pensión de jubilación y, insisto, no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que ya no te va a llamar la Seguridad Social porque han pasado 2 años? No, en cualquier momento la podrían llamar, pero lo más probable es que no la llamen nunca porque han pasado muchos años ya y salvo que haya algún cambio muy evidente, insisto en que no es muy probable que la puedan revisar. Muchísimas gracias por la pregunta. Vámonos con otra pregunta que nos la hace en este caso Agustín. Dice: hola Jorge, soy un gran seguidor y recomiendo tus vídeos a personas que pudieran tener dudas sobre estos temas. Muchas gracias, Agustín. Y dice lo siguiente: mi pregunta es la siguiente. No me han aprobado la incapacidad. ¿Sería viable reclamar al INS una revisión de mi caso? Y si siguen sin aceptar llegar a juicio, mis dolencias son Arnold-Chiari, apnea severa del sueño, obesidad, cavernoma cerebral, vértigos, mareos, cefaleas, etc. No estoy trabajando y mi último trabajo fue expendedor de gasolinera. Un saludo y muchas gracias. Sois geniales. Pues bien, muchísimas gracias a ti por preguntar, Agustín. Y vamos a ver, sobre la viabilidad de reclamar al INS. Ya sabéis que toda resolución de seguridad social se puede reclamar, puede ser interponer una reclamación previa y después de esa reclamación previa el INS hará otra resolución que seguramente será desestimatoria de ese recurso y entonces te quedará expedida la vía para ir a el juzgado, la demanda judicial. El caso que nos ocupa. Primero tenemos que ver el motivo de denegación de la seguridad social, porque puede haber varios motivos. Puede ser que no cumplas los requisitos jurídicos para reclamar o puede ser que sea más por una cuestión médica. La mayoría de personas los requisitos jurídicos los cumple, de cotización y demás. Para ello, os recomiendo que podáis hacer uso de nuestra calculadora. Si vais a la página web de nuestro despacho, ahí tenéis una calculadora en la que introduciendo vuestros datos os dice si cumplís o no los requisitos jurídicos para solicitar la incapacidad permanente. Os lo dejo en los detalles de este vídeo. Bien, entonces, sobre las enfermedades que nos hablas, Arnold-Chiari, apnea del sueño severa, obesidad, cavernoma cerebral, vértigos, mareos, cefaleas, etc. Bien, sobre Arnold-Chiari, aquí pues lo importante es que tengas un informe del neurólogo informando de cuáles son las limitaciones funcionales que se derivan de este tipo de Arnold-Chiari que tengas diagnosticado. Sobre la apnea del sueño, importante saber si estás en tratamiento con CPAP, la presión del mismo y si te han hecho una polisomnografía reciente. A partir de ahí pues tendríamos que ver
si tienes lo que se conoce como hipersomnia diurna, es decir, que te duermes durante el día. Entonces, en base a eso, se podría valorar una incapacidad absoluta o una total para tu profesión habitual. Y en cuanto a las otras sintomatologías del cavernoma cerebral, tendríamos que ver un poco lo que pudiera decir un informe del neurólogo, y de los vértigos, mareos, cefaleas, me imagino que son síntomas propios derivados de Arnold-Chiari, y que ahí el informe del neurólogo será fundamental para especificar cuáles son las limitaciones funcionales que se derivan del diagnóstico de esa enfermedad. Por lo tanto, yo diría, informe en este caso del neurólogo, en el que haga constar pues, ese Arnold-Chiari que tienes, las limitaciones, también en este caso pues, de la cuestión de la apnea del sueño, y pues que quede muy determinado pues, esa situación personal que tienes y las limitaciones que tienes. En base a eso, pues valorarlo y solicitar una reclamación y una demanda judicial. Espero que te haya servido de ayuda la respuesta, Agustín, y si necesitas cualquier aclaración nos lo dices y lo vamos comentando. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos con otra, nos la hace Carmen Muñoz Rodríguez y dice: buenas tardes, tengo una incapacidad permanente absoluta concedida por el INS a través de la vía judicial. Sin embargo, posteriormente solicité el grado de discapacidad en mi comunidad y me han dado un 10% de invalidez. ¿Sigo estando exenta de IRPF? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Carmen. Este es un tema que vamos a tratar en breve, quizá en un par o tres de semanas, pues vamos a tratar este tema de incapacidad y discapacidad, si es lo mismo o no. Lo hemos comentado en algunos vídeos divulgativos, pero recientemente, en octubre, noviembre del año pasado, salió una sentencia del Supremo que aclaraba las diferencias, y esa automaticidad del 33% por tener reconocida una incapacidad permanente, se dice que en algunos supuestos no es automática. Está hablando en unos casos, ya me avanzo un poco, sobre el acceso a una serie de plazas públicas. Entonces, en cuanto al tema fiscal, todas las consultas que ha habido a la Dirección General de Tributos dicen que cualquier persona con incapacidad, cualquier grado que sea, tiene a los efectos fiscales ese 33% de discapacidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que te beneficias de esa condición de persona con discapacidad. Ahora bien, el hecho de que tu pensión, al ser absoluta, ya sea reconocida por la vía judicial o la vía administrativa, está exenta, es porque lo dice así la ley del IRPF, es decir, no tiene nada que ver con el grado de discapacidad. La exención no viene por ese grado de discapacidad, sino que viene directamente porque aquellas personas que sois tributarias y tenéis una incapacidad absoluta o una gran invalidez, por los ingresos derivados de estas pensiones no tributáis a IRPF, a diferencia de los pensionistas de una incapacidad total para la profesión habitual o parcial para la profesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya te digo que sí que tienes esa exención de IRPF por esa pensión, y que por lo tanto, aunque te hayan dicho que tienes un 10% de discapacidad a los efectos de la comunidad autónoma, puedes estar tranquila que esas rentas derivadas de la pensión están totalmente exentas. Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Vamos con la siguiente, que nos la hace Nicolás Leiva y dice: ante todo, gracias por la información que nos dais. Muchas gracias a ti, Nicolás, por preguntar. Tengo 61 años y soy vigilante de seguridad. Estoy de baja desde el 15 de enero de 2018, el INS me ha concedido una prórroga de 6 meses, pues estoy en lista de espera para ponerme una prótesis de rodilla. Mi pregunta es, si pasan los 6 meses y no me han operado, ¿qué puede pasar? Mi diagnóstico es gonartrosis de rodilla derecha con artrosis en la de la izquierda. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Nicolás, por la pregunta. Yo sinceramente creo que en este caso que nos estás comentando, lo más probable es que te vayan a reconocer una incapacidad total para tu profesión habitual. Hemos tenido muchos casos similares al tuyo que requieren una bipestación, es decir, estar de pie estática importante y dinámica también, es decir, tienes que ir arriba y abajo de forma continua, incluso pues, tienes que poder intervenir alguna persona. Bien, con una prótesis de rodilla, ese trabajo es totalmente imposible o muy penoso poder hacerlo. Por lo tanto, por experiencia de casos previos que hemos podido tener y por lo que se entiende que es tu profesión habitual, lo más probable es que te vayan a reconocer una incapacidad total para tu profesión habitual, que será cualificada porque eres mayor de 55 años. Por lo tanto, lo que va a pasar será esto. Seguramente agotes los 18 meses de baja
y aunque no te hayan intervenido, el mismo hecho de ya ser tributario de esta prótesis de rodilla, ser candidato a esta prótesis, pues va a hacer que te tengan que reconocer esta incapacidad total para la profesión habitual. Puede ser que te demoren la calificación porque estés pendiente de intervención o estés a punto de intervenir o te hayan intervenido meses antes de cumplir los 18 meses, pero insisto que a nivel médico-legal ya cumples los requisitos como para poder incluso anticiparte y solicitar ya la incapacidad permanente. Así que muchísimas gracias por la pregunta, Nicolás, y espero que nos actualices y que nos digas cómo va y lo puedas compartir con la audiencia y así en un tiempo pues poder comentarlo con todos nosotros. Vamos ya con la última pregunta de hoy que nos la hace Agustín y dice: ¿cómo saber si una enfermedad común proviene de una laboral, como el insomnio crónico, ansiedad, agorafobia, que suelen venir de puestos sobre todo de vigilantes de seguridad y escoltas privados u otros oficios de sanidad? Gracias anticipadas por tu respuesta. Bien, muchísimas gracias, Agustín. Pues mira, compartes profesión también, en este caso con Nicolás, ¿no? Con la respuesta que hemos hecho de forma pues, anterior. Y bien, vamos a ver, las enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales están recogidas en un Real Decreto, que en concreto es el Real Decreto 1299 del 2006. Lo podéis buscar en el BOE, boe.es, y ahí buscáis lo que se llama el cuadro de enfermedades profesionales. En este cuadro de enfermedades profesionales, que se va actualizando anualmente o con más asiduidad, se hace constar pues, las enfermedades y las profesiones que pueden tener algún riesgo o que son capaces de producir algún tipo de patología o lesión. Entonces, en concreto, y os voy a poner un ejemplo que lo estoy viendo ahora aquí mismo el BOE en la pantalla que tengo delante. Si buscamos la profesión de vigilante de seguridad, no hay ninguna, en este caso en el anexo, no hay ninguna pues patología o lesión que se entienda que se pueda producir en concreto. Entonces, depende, por ejemplo, os puedo decir algún tipo de pues, por ejemplo, patología y enfermedad profesional, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma de piel, el cáncer de piel, se puede dar en trabajos expuestos a los rayos X, a sustancias radiactivas naturales o artificiales, y especialmente se dice en trabajos de extracción y tratamiento de minerales radioactivos, en la fabricación de aparatos de rayos X, en la fábrica de enriquecimiento de combustibles nucleares, etc., ¿no? Pues vemos que el tema de piel pues, está muy vinculado a trabajos que puedan tener cierta exposición a los rayos X o materiales que sean radioactivos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad de piel y trabajamos, por ejemplo, como radiólogos o como personas que están en contacto con material radioactivo, ya sea natural o artificial, pues tenemos este cáncer de piel, podríamos decir que es una enfermedad profesional. Esa es la relación, e insisto, lo que tenéis que mirar es este Real Decreto de 2006 en el BOE, que lo que hace es asociar la enfermedad en concreto a lo que sería pues, un tipo de actividad laboral y los riesgos que se pueden dar. Así que la respuesta es esa, y si tenéis alguna pregunta en concreto, pues lo podemos ver. Pero ya te digo, el tema del insomnio crónico, ansiedad y agorafobia, en este sentido, como vigilante de seguridad, no se recoge en este Real Decreto en el cuadro de enfermedades profesionales. Muchísimas gracias por la pregunta, Agustín, y como siempre, antes de despedirnos, vamos a comentar los agradecimientos que ha habido, que son muchos. En este caso, María Catón dice: os felicito por vuestro trabajo, los vídeos son extraordinarios y muy fáciles de entender. Muchas gracias por vuestra ayuda, pasad un día estupendo. Besos. También Sole Guzmán dice: muchas gracias por aclarar tantas dudas, veo todos sus vídeos, un saludo desde Barcelona. Y Omar Bensa, que nos dice: enhorabuena a todo el equipo y gracias por los vídeos muy interesantes. Bien, muchísimas gracias, Omar, por
tu respuesta, también a Sole y a Marian Catán por todos estos agradecimientos, que no son solo los vuestros, sino que hay muchísimas otras personas que también nos han agradecido, así que muchísimas gracias a todos y a todos aquellos que habéis preguntado. Nos vamos superando, cada mes hay más de 800 preguntas, a la semana hay más de 200 preguntas que las intentamos resolver todas, las tenéis en las preguntas que hagáis en los vídeos, nosotros contestamos esas preguntas y seleccionamos algunas diciendo cuándo se van a contestar esas preguntas, en qué vídeo de contestamos a preguntas. Así que muchísimas gracias a todos los que preguntáis y en especial a aquellos que se seleccionan las preguntas porque son las que entendemos más interesantes. Entonces, cualquier duda que tengáis lo preguntáis ahí y esa duda será resuelta. Muchísimas gracias a todos por la atención, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos aquí de nuevo en el episodio número 94 el viernes que viene. Que tengáis un feliz fin de semana.